comprobarse, tendría un efecto muy negativo en la vida de cientos de miles de personas de Córdoba. Y ya dimos nuestra primera impresión, pero la semana pasada nos fuimos con el compromiso de volver con más información, con más claridad y la verdad que con más urgencia. Este proyecto busca regular a las apps de movilidad. Las apps de movilidad no participaron de ninguna manera en la elaboración del dictamen que está hoy en discusión. Bueno, nunca fue invitada a participar y a aportar información como la que vamos a poder presentar. Desde que se conoció el fallo del Tribunal Superior de Justicia, hicimos intentos por abrir un diálogo, ninguno prosperó. Lo que estamos haciendo hoy acá es precisamente eso, es invitar a que haya una instancia de diálogo. Un diálogo abierto, un diálogo transparente y un diálogo con datos. Porque si hay algo que podemos aportar desde las apps, son datos. Creemos que hablando con datos y con transparencia puede haber un proyecto de regulación mejor. Y acá quiero ser muy claro, el problema no es una regulación. Bueno, opera con regulaciones en muchísimas ciudades de la Argentina, de la región y del mundo. Y en ningún caso están afectados el bienestar ni de los conductores ni de los usuarios. No hay un impacto negativo porque haya una regulación en sí. No venimos a discutir principios y esta no es una discusión política para nosotros. Realmente cuando vemos que hay un impacto es porque podemos mostrar que va a haber un impacto. Lo que promovemos es que haya reglas claras, con regulación o sin regulación, pero que haya reglas claras. Y estamos convencidos que una regulación mejor es posible, en Córdoba como en muchísimas ciudades, pero creemos que en Córdoba es posible una mejor regulación y que esa regulación puede abrir vías de colaboración nuevas desde que llaman al municipio, pero con un montón de instituciones que hoy están en Córdoba. Mientras siga abierta la posibilidad de mejorar la regulación, nosotros vamos a seguir acá. Vamos a seguir viniendo, vamos a seguir escuchando y vamos a seguir aportando toda la información que tenemos para mejorar. Y con eso empiezo por analizar algunos de los aspectos que dije. Después vamos a abrir un tiempo para preguntas. 4 de cada 5 cordobeses que hoy manejan con la aplicación de Uber van a quedar excluidos de avanzar un curso. Y este número no es un número que estamos trayendo de la nada. Realmente lo que queremos es mostrar hoy cuáles son los datos que explican esto y este impacto. Y antes voy a detallar una cosa. Cuando nosotros damos números, esos números están respaldados siempre por la metodología que usamos para ordenarlos. En el caso de Córdoba hay un dato más. Y es que cada número que nosotros damos tiene un respaldo en los impuestos que pagamos en Córdoba. La provincia de Córdoba tiene un impuesto que es los ingresos brutos de servicios digitales. En el caso de Uber, eso resulta de la interacción que hay entre un usuario y un conductor. Por cada usuario activo, que hizo un viaje, hay un conductor activo, que completó un viaje. Y eso es lo que determina que se paga un impuesto. No está dado de nada más que a un viaje. Entonces, cuando hablamos de conductores activos, eso se ve reflejado en un tributo. En el caso de la provincia de Córdoba estamos hablando de más de 1.300 millones de la fecha de hoy de pesos en lo que es el pago de ese tributo. Es decir, cuando nosotros hablamos de conductores activos, eso se ve reflejado en los cedulones de pago de cada mes de este tributo. Entonces, no pongamos en cuestionamiento el número, porque el número primero que tiene una metodología que ahora vamos a pasar a explicar con los detalles, pero también está reflejado en un tributo que se paga en Córdoba. Son 1.300 millones de pesos acumulados, es decir, no están tocados ni a valores constantes, o sea, es el acumulado de los cedulones del 2023 a la fecha, de lo que se paga por impuestos a los ingresos brutos por servicios digitales en la provincia de Córdoba. ¿Hay más ciudades donde Uber está disponible en la provincia de Córdoba? Sí, desde ya que la ciudad de Córdoba es la mayor en términos de tamaño y magnitud. Por lo cual, cuando hablamos de cuánto es la torta de 1.300 millones de Córdoba, es la gran mayoría. ¿Sí? Los números que tenemos del primer trimestre de este año de conductores y de usuarios son los siguientes. Son 20.000 los conductores que en promedio al mes completaron al menos un viaje en la ciudad de Córdoba. ¿Está bien? En el primer trimestre de 2025. Y son 400.000 los usuarios que también completaron al menos un viaje con la aplicación en la ciudad de Córdoba.
esta interacción es la que determina los impuestos que pagamos. Hablemos un minuto de cómo se compone y cómo se comportan esos 30.000, porque acá es lo más importante y donde podemos determinar el impacto de ese cupo. Dijimos que son 20.000 los conductores, más de 20.000 los conductores al mes. El 77% de ellos maneja menos de 20 horas a la semana. Y cuando hablamos del impacto del cupo, va directamente sobre ese 77%. Porque cuando hablamos de un cupo por vehículos, lo que sucede es que el vehículo que va a quedar es el que puede destinarse casi al 100% de utilización a manejar con Uber. Es decir, le va a sacar el mayor provecho posible. Quien está manejando hoy ocasionalmente para completar un ingreso, para complementar una actividad, es la persona que va a abandonar, va a quedar excluida. ¿Qué habla? En términos de plata, ¿qué significa esto para esa persona? Hoy quien maneja entre 10 y 15 horas por semana, en Córdoba, estos son datos de Córdoba, de vuelta del primer trimestre de 2025, obtiene unas ganancias de 130.000 pesos, esto es, después de pagar todas las publicidades, esto es lo que se queda. ¿Está bien? El impacto total, primero para esa persona que queda excluida, son los 130.000 pesos cada semana. Pero en términos del impacto para Córdoba, es el acumulado de todas esas personas que ya no tienen ese ingreso. Vamos a sumar voces expertas a lo largo de estas semanas que puedan dar en detalle el impacto que tiene eso en términos económicos para la ciudad. Pero les invito a que ustedes simplemente hagan la cuenta de, con toda esta gente que va a quedar excluida, ese 77% del PIB lo hace de manera ocasional, y que hoy gana 130.000 pesos a la semana, ese es el impacto del cupo. Quédense con el 4 de cada 5, pero quédense también con qué significa eso en términos de la plata que se está generando hoy, gracias a una fuente de ingresos que es manejar con Uber. Y con otras aplicaciones también, pero estos son datos que nosotros podemos dar. Vayamos un minuto más allá del impacto sobre los conductores. Cuando hablamos de el impacto está ramificado, es precisamente que no se termina en la exclusión de ese 77%. También estamos hablando de precios mayores. Cuando uno mantiene la misma demanda en una plataforma como es Uber, otras apps funcionan de manera muy similar, que es una tarifa dinámica, que a mayor cantidad de viajes sin poder completarse, lo que hace es disparar un aumento en los precios, que permita ordenar a esa gente que está dispuesta a pagar más y esperar menos, por vez, lo que va a hacer es que automáticamente los precios van a subir. Esto no es una decisión de Uber, es simplemente cómo funcionan las plataformas. Entonces, en el momento en que la demanda sobrepasa tan enormemente a la oferta disponible, hay un aumento en los precios. Hay un segundo punto que es muy importante. Estamos todos acostumbrados a pedir un auto con una aplicación y no esperar en la calle, porque consideramos en general que eso es más, o es menos confortable, o es más inseguro, o simplemente ya nos acostumbramos. Pero eso ya está instalado. Va a haber mayor tiempo de espera, precisamente porque hay menos autos. Entonces, lo más probable es que el conductor que acepte un viaje lo acepte todavía cuando está en viaje. Entonces, el tiempo de espera es todo el tiempo hasta que termine ese viaje, más el tiempo de recogida entre que termina el viaje y que llegue al otro usuario. Entonces, todo eso es mayor tiempo de espera. Con ese mayor tiempo de espera, del lado de los conductores vienen menores ganancias, porque el tiempo sin un pasajero, el tiempo que yo estoy recorriendo en el auto hasta buscar a ese pasajero, es un tiempo en el cual no está ganando plata ese conductor. Entonces, va a tener que estar cada conductor más tiempo conectado para hacer la misma cantidad de plata. Es el impacto entonces de un cupo de 4.000 vehículos en Córdoba. 4 de cada 5 personas que han excluidas. Hay un aumento en los precios de referencia, los precios superiores de dinero. Va a haber mayores tiempos de espera, va a haber menores ganancias, va a haber menor disponibilidad en las zonas más alejadas de la densidad de viajes. Y esto es lógico. A medida que uno tiene una demanda muy superior a la oferta, la densidad la densidad de los viajes va a estar en una zona. Quienes necesiten un viaje más alejados de ese lugar no van a poder conseguir un auto. O sea, primero va a ser una espera muy larga, pero en un determinado momento lo que van a ver los usuarios cuando abran la aplicación es no hay autos disponibles. Esto no lo estamos modelando, lo hemos visto lamentablemente en otras ciudades, no en Argentina, que impusieron, que buscaron un cupo.
Nunca, normalmente quiero destacar, vimos un cupo que reduzca la actividad actual. La primera vez que vemos que se presenta un cupo tan por debajo de lo que es la actividad de este momento. Lo que necesitamos hoy es abrir una instancia de diálogo. Una instancia de diálogo que evite el impacto negativo del cupo en acceso a fuentes. Que abramos una instancia de diálogo que permita evitar el impacto que acabamos de ver. No tenemos ningún problema en sentarnos con quien sea, donde sea, a evaluar estos datos, a presentar toda la información que estamos mostrando hoy, en mayor detalle, discutirla, pero realmente lo que vemos es que ese impacto está. Quiero destacar una cosa que no cambia en términos de el compromiso que tenemos con la movilidad en Córdoba y con la seguridad en Córdoba. Porque en algún momento se planteó que esto podía ser algo que sumara seguridad. Para nosotros la seguridad no la va a dar, mejor dicho, el compromiso con la seguridad no va a estar dado ni por una sentencia ni por una nueva ordenanza. Nosotros tenemos herramientas de seguridad desde siempre, hemos colaborado siempre con autoridades policiales y justicia. Y de hecho, la semana que viene tenemos un evento en conjunto con la Fiscalía que atiende el barrio abandonado y todos los incidentes que se dan en el barrio abandonado, precisamente para mostrar la colaboración que existe con agencias policiales y agentes policiales. Entonces, si todo eso ya es posible sin una regulación, creemos que con diálogo una mejor regulación es posible. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es abrir un debate público e invitar a que haya más voces a sumarse a ese debate público. Ya encargamos una encuesta de la consultora de opinión pública de Córdoba, no vamos a traer a voces de afuera, ya con la mía es suficiente, a que puedan contar cuál es el impacto, cuál es la preferencia y qué es lo que están viendo los cordobeses sobre esta situación. Vamos a traer voces expertas, en la medida de lo posible, a que suban a hablar del impacto económico, a que vean cuál es la experiencia de otras ciudades. Y también vamos a buscar que haya testimonios de usuarios y de conductores, porque es la voz que también falta en este caso. No alcanza con que esta sea la mía o la de Uber sea la voz que detalle este problema. Necesitamos que los usuarios hablen y cuenten de qué manera usan las apps, si están mejor o peor, y de qué manera están los socios conductores que hoy, ya sea para complementar un ingreso o complementar una actividad, usan las aplicaciones. Y si lo hacen a tiempo completo, también. Entendemos que todas las situaciones no son iguales en la aplicación y lo que queremos es que todas estén contempladas. Ese es el pedido de hoy y lo que estamos haciendo hoy. Creemos que es un periodo que será de 2 o 3 semanas. Lo que llamamos hoy es a invitar, lo que invitamos hoy es a que se abra esa instancia de diálogo que hasta ahora no puede existir. Gracias. Si hay preguntas ahora o por separado. La primera consulta, si ustedes tienen un bosquejo o algún esquema inicial de modificación de ordenanza, y si eso contempla otro número, otro cupo, o directamente que no hay cupo. ¿Cuál es el punto de partida de ustedes? Podemos traer experiencias de distintas ciudades. Creo que la naturaleza de Córdoba, por su extensión, por su tipo de actividad, nos da para traer de distintas ciudades distintos ejemplos. Algunos de Argentina, de otros lados. Sobre el cupo no es una cuestión de número. Explico por lo siguiente. Cualquier cupo implica que uno pueda determinar en qué momento sale un conductor o un vehículo de ese cupo. Si yo no puedo determinar eso, no puedo determinar cuándo entra un nuevo vehículo. Entonces, necesariamente empieza a caerse la oferta por una cuestión de degradación del sistema. Nunca funciona a la velocidad que podría, porque yo no puedo determinar cuándo sale una persona. Quiero destacar acá que quien completa todo el proceso de registro de una aplicación como Google, en ningún momento pierde la posibilidad de manejar, salvo que haya una ofensa, salvo que por distintas razones caiga de la plataforma, por incumplimiento de normas comunitarias o por una denuncia de un incidente. Pero si no, no va a dejar de poder completar un viaje. Hay mucha gente que lo hace cuando está entre proyectos, cuando sabe que en un momento de vacaciones quiere completar un ingreso, cuando está haciendo una reparación en la casa, lo que sea. Entonces, es muy difícil anticipar. Esta persona que dejó de trabajar 3 meses se cayó del cupo. Entonces, los cupos no funcionan por eso, no es una cuestión de
no es lo suficientemente alto, no es lo suficientemente ágil para reconocer que alguien en este momento no está manejando y otra persona podría estar aprovechando esa oportunidad. En Córdoba, taxis y remis en una porción eligen Uber para poder captar viajes. ¿Ustedes tienen algún tipo de estadística o de número como para conocer cuántos son los trabajadores de volantes que lo eligen también? No me concentré hoy porque el cupo no los alcanza, pero son alrededor de 1.400, son más de 1.400 por mes, siguiendo esta misma metodología. Taxistas que completan al menos un día que son de lado. Quiero destacar acá que lo más probable es que muchos taxistas lo estén usando, por una cuestión de que tienen las dos posibilidades, lo estén usando una parte del tiempo, y no todo el tiempo. Porque el taxista puede completar viajes de parada, viajes de calle, y cuando ven que la calle está lenta, o porque prefiere saber a dónde va ese viaje, o por una cuestión de seguridad, va a aprender una aplicación Uber, por que sea, y va a tomar viajes así. Pero si hoy tenemos más o menos registrados completando viajes, 1.400. Son hoy cerca de 16.000 autos que usan Uber. Es lo que acabo de actualizar. Son más de 20.000 20.000. los que usan. El cupo te da 4. Por una cuestión de antigüedad, muchos autos van a dejar de usar Uber. Con esa diferencia que no entran en el cupo, ¿pueden entrar por fuera de la regulación como están trabajando ahora? Pero ahí hay dos cosas. El primero es, el cupo tiene el problema que recién detallaba, que es la gente se cae o deja de manejar, y yo no tengo manera de identificar si es que nunca más quiere manejar y dejo entrar a una persona nueva, o simplemente alguien que se cae por las dudas, entonces nadie más entra. Respecto a la actividad de los autos, primero es que eso es subsanable, porque es cuestión de ver con qué socio podríamos nosotros tener algún arreglo para que, facilidades para que un conductor cambie su auto cuando llegue a ese momento de vencimiento. De cualquier manera, en términos de cuánto excluye hoy de la manera que está planteado, más o menos 1 de cada 2 autos estarían fuera solamente por la antigüedad. Pero eso es obvio. Si ese fuera el único requisito que queda, es cuestión de que nosotros nos pongamos a trabajar con un socio para ver de qué manera se dan facilidades accesibles y de acuerdo a lo que un conductor puede generar ganancias hoy o lo que elige manejar para que pueda comprar su auto. De convertirse en ordenanza de cupo, ustedes irían a la justicia porque, bueno, anteriormente se han ido, por lo menos, a un órgano judicial. Hoy lo que estamos concentrados es en el gobierno. Creo que para cuando se apruebe, lo que se apruebe, podemos hablar después, pero hoy el foco principal nuestro y con la preocupación que genera los números que acabo de detallar es que haya un diálogo. Y el trabajo de estas semanas que quedan hasta que el Consejo vuelva a reunirse, y ojalá antes tengamos novedades nosotros, es que haya un diálogo. ¿Cómo es el plan este de las consultas que van a hacer? ¿Cómo es la estrategia que siguen? Le encargamos a una consultora local que entiende el panorama de Córdoba, estaba al tanto obviamente por haber visto todo lo que fue la cobertura que ustedes dieron la semana pasada, y dijimos que nos interesaba que se conociera, entender cómo estaba la sociedad en el momento. Ya sea que porque usan las apps, porque conocen a alguien que maneja con apps, porque manejan con apps. Porque la posibilidad de que manejen con apps es una muestra representativa que es más chica, pero ojalá haya también. Entonces, con eso en vistas, queremos entender dónde está la sociedad. Ese es un punto. El segundo es, vamos a darle estos datos a expertos, vamos a abrirlos que expertos en materia económica, en materia de movilidad, lo puedan ver y si quieren dar su opinión y sumarle a este debate lo hagan. Porque creemos que un debate con datos informados va a ser mejor, va a llevar a una mejor regulación. En tercera instancia es todas las iniciativas que haya, de junta de firmas, de testimonios, todo lo vamos a apoyar y vamos a esperar que se escuche esas voces. Porque hay 2 semanas para que el debate esté mejor informado. Y la ordenanza, el proyecto de ordenanza, ¿qué puntos dicen, che, bueno, esto lo que da un punto de hay otra parte que la prueba? El principal es la claridad. Creo que la regulación para todas las partes siempre agrega claridad, eso no hay duda. Y hoy lo que abrió el TCJ es precisamente eso, es que haya una instancia de claridad. De hecho, el TCJ la justicia viene pidiendo que haya reglas claras, que haya una acción de parte de la municipalidad hace 4 años, no hace 2 meses. Entonces, que haya reglas claras es positivo. Creo que lo principal es eso, y que haya reglas claras para todas las aplicaciones. Porque yo puedo contar cómo funciona Uber y todos los principios, protocolos que nosotros tenemos. Lo he dicho numerosas veces que las regulaciones deberían poner la franja mínima de qué
esperamos todos de este servicio. Y de ahí que cada uno pueda crecer y empujarlo para que mejore. No debería ser nunca el denominador más bajo. Debería ser desde que todos partimos para mejorar. Entonces, creo que ese punto es el positivo. ¿Qué ordenanza es positivo? No nos vamos a pelear nunca con que haya una ordenanza y que una ciudad decida Dentro avanzar. de esa ordenanza hay varios puntos. Conductores, pasajeros, y Estado. Todo es perfectible. Lo que no es perfectible es el cupo. Porque el cupo te arrastra todo lo demás. Porque al punto de acá del colega, que es la actividad de los vehículos. Nosotros nos lo llevamos y tenemos socios en muchísimas ciudades para la mejora de No la es la institución municipal, no es La institución municipal. profesional, Es que no, porque por ejemplo la impositiva ya acabo de detallar por dónde se paga impuestos, eso ya está. Todo lo demás se pasa. Lo único importante de esos requisitos, sí, que sean cumplibles. Porque si uno pone un requisito que no es cumplible, y esto muchísima gente nos alertaba la semana pasada de este es el certificado de antecedentes penales provincial, se tramita en persona y puede demorar entre 2 y 6 meses. Si tomamos ese ejemplo, si va a bastar que esa persona presente la solicitud para que empiece a manejar más el certificado de antecedentes penales que ya pedimos hoy, que es el nacional, perfecto, porque ahí lo que tenemos es un requisito, pero subsanable acorde a las capacidades hoy estatales y locales de dar ese certificado. Lo mismo con el certificado del permiso de conducir profesional. Alcanza con que yo muestre la solicitud y la voluntad de obtenerlo, porque lo que vemos hoy también es que hasta un registro común hoy en Córdoba, primero que hubo prórrogas porque no se podía tramitar, pero también están demorando los turnos para un teórico y para un práctico. Entonces, si alcanza hoy demostrar la voluntad de obtenerlo y el seguimiento, es decir, que si uno tiene fecha de teórico se presentó. Entonces, si eso se puede hacer, sí es positivo. Bueno, los requisitos en sí no son un problema, tienen que ser cumplidos. El único que es problemático, porque de ahí se cae todo el impacto negativo, es el cupo. Consulta. Si en Mendoza, ¿cuál es la diferencia del marco regulatorio que tiene Mendoza, que es legal, acá kilómetros de Villa Allende también, tengo también corriente en una parte también? ¿Cuál es la diferencia en la cual no hay un acuerdo con la provincia de Córdoba? El cupo. El principal, diría, el diferenciador es el cupo. En Mendoza, son todas las que acabas de mencionar son muy distintas. Mendoza, cuando en 2018, y aunque lo que era un fenómeno que tenía 2 años en Argentina, buscó complementar e integrar todas las soluciones de movilidad de la provincia en un solo marco regulatorio. Eso fue lo que buscó Mendoza. Corrientes hizo mucho hincapié en la parte de seguridad y que estuviera con todo lo que había sido el avance posterior a Mendoza en 2019 en materia de seguros, que estuviera plasmado en la regulación. Entonces, que cualquier plataforma que estuviera en Mendoza diera fe de que ya cumplía con el mismo seguro que tenemos nosotros, que es un seguro que cumple con la resolución 615 de la Superintendencia de Seguros de Nación para el pasajero y para el conductor. ¿Bien? Y que está activo en Córdoba sin regulación, como en Mendoza con regulación, como en Corrientes con la regulación que es interna. Pero eso fue Corrientes. Y Villa Allende, diría que es, recoge algunos puntos de Mendoza, algunos puntos de Corrientes, pero tampoco tiene cupo y estamos en proceso de inscripción. Así que esas son más o menos las diferencias. Y después hay proyectos presentados en Jujuy, en Río Grande. Ninguno tiene este problema que genera el cupo y el impacto que genera en términos de oportunidades de ingresos, con el agravante del caso de Córdoba, que es partimos de un número mucho mayor que el que se está poniendo en el Juan, en alguna localidad opera con cupo, ejemplo de caso, con el cupo. Córdoba Sur. Hablando de impacto, cuando uno habla con los taxistas, dicen el sistema del taxi, con las aplicaciones está en extinción. Han perdido gran cantidad de viajes, pero a su vez usted nos dice que más de 1.400 taxistas hicieron un viaje con estas aplicaciones. Hablan con los taxistas. ¿Qué pasa si no le dieran el cupo a Uber? ¿Qué pasa con el sistema de taxi? ¿Cuál es el diálogo entre ustedes? En febrero de 2022, y después de haber lanzado el producto de taxi en distintas ciudades, se tomó la decisión de que el taxi estuviera automáticamente disponible en cualquier ciudad que estuviera Uber disponible en Argentina. Eso fue previo al lanzamiento de un montón de ciudades nuevas y funcionó muy bien. Y de hecho, en muchísimas ciudades, los usuarios entienden en qué momento prefieren usar distintas cosas, ya sea un taxi, y que pueden utilizar en muchísimas ciudades
no es que les llegue un taxi, lo piden. O pedir un auto y que ver si llega un auto particular o un taxi. Eso sucede. Y el diálogo está, y escuchamos tanto a los conductores como a taxistas. Cuando hablamos del futuro del taxi, quiero ser muy claro acá que para nosotros el taxi es parte del futuro de la movilidad, y no solo en la Argentina. En Uruguay hay un convenio directamente con una central de taxis. En Chile hay acuerdos con un gremio de taxis. En Colombia tenemos acuerdos con la segunda central de taxis más importante de todo Colombia, con un modelo que crece muchísimo, con muchísima gente diciendo directamente pedir un taxi y aplicaciones. Cuando se abrió la posibilidad de tomar taxis, que se registraron los taxis en Cartagena, hubo una fila de taxistas en lo que es el centro de atención a conductores esperando para registrarse. Para nosotros el futuro del taxi está claro y está dentro de la plataforma. No digo que sea el último, pero lo que vemos seguro es que dentro de la plataforma hay un espacio clarísimo para los taxis y los usuarios lo ven también. Y las calificaciones que dan los usuarios al sistema de taxis en la plataforma es muy positivo. El pedido de diálogo no llega tarde porque el despacho salió y se va a ir a recinto en los primeros días de agosto y no hay que tener el consejo ahora. El pedido de diálogo de hoy se da después de que no hubo respuesta a otros pedidos de diálogo y donde lo que se veía es que había múltiples proyectos y lo que pretendíamos era que en el momento se iba a abrir la discusión para ver cómo se conciliaban y que íbamos a poder participar. Ese era nuestro entendimiento. Claramente no estábamos acertados, pero a pesar de eso siempre pedimos que hubiera un diálogo. Hoy lo estamos viendo con mayor urgencia, con mayores datos y mostrando todo lo que podemos aportar en una primera instancia. Si hay mayor pedido de información yo estoy mostrando ese 77, se puede declarar en menos de 10 horas, menos de 20 horas, 30, y así, de la misma manera que las ganancias se pueden ver por grupos de horas de conexión. Todo eso se puede ver, todo lo que es impuesto se puede ver. El punto es que ese diálogo exista. O sea, hoy lo que tenemos es una mesa, una instancia, una conversación que nos permita llegar a una mejor regulación para Córdoba. La regulación no es de uno. Yo en eso coincido con distintas personas, especialistas de las autoridades que han dicho eso, que es verdad, no es una regulación de uno. Y el impactado principal va a ser el usuario y el conductor. O sea, bueno, pero más de 40 ciudades en Argentina. No digo que Córdoba es una más, Córdoba es una de las ciudades más importantes del país. Y para nosotros es muy importante y siempre estuvimos muy interesados en que esta fuera una ciudad donde podíamos hacer un montón de cosas con la ciudad. Seguimos en esa instancia, seguimos creciendo que es posible. Entonces, si llega tarde, llega cuando llega. Cuando ya tenemos enfrente una clara urgencia porque vemos el impacto. La verdad es que en términos de ganancias, en términos de la masa de plata que está en el riesgo y en términos de la cantidad de conductores y usuarios que van a estar afectados, eso, el número es ahora, lo pudimos cerrar ahora. Nosotros damos números sobre el trimestre cerrado. Una persona que es una compañía pública y podemos dar sobre el trimestre cerrado. Estos números los tenemos que analizar ahora. De hecho, hasta hace 2 semanas yo estaba con otros números y nos llevamos la tarea de actualizarlos para ahora. Pero llega cuando llega, sigue siendo con la misma voluntad y la misma apertura. Una pregunta más a la seguridad. ¿Cómo hacen seguimiento cuando los choferes son los que atacan a los pasajeros? O yo soy usuaria regulado y ha pasado de que llega un chofer, no coincide la inscripción que tiene la aplicación, ser chofer, no coincide el auto. Hago la denuncia y no recibo más noticias de eso. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Hacen un seguimiento de estos choferes? Yo recién hablaba de todo lo que es la colaboración con fuerzas de seguridad y fuerzas policiales. Esa es una herramientas para todo lo que vos acabas de mencionar. Primero, cualquier interesado en manejar tiene que presentar una serie de documentos, incluyendo el certificado de licencias penales. Pero también tiene que cargar, se valida su foto, la foto que hacen cuenta, contra la foto de todos los documentos. El Registro Nacional de la Licencia, de hecho, pide una foto también, en cual ya hay varias fotos ahí. Si no coinciden, eso ya es un problema. Esa persona no va a poder manejar. Pero supongamos que sea el caso, como decir, que llegó la persona y no es. Precisamente por eso la aplicación te da el nombre, la foto, el modelo del auto, la chapa del auto, y te ofrece además la posibilidad de tener un código PIN que es único y solamente de cada usuario para cada vida.
donde supongamos que vos te subís y no estás segura de si la persona eso no, el código PIN te lo voy a mirar. Si la persona no tiene el código PIN, es que no es un conductor adecuado. El código PIN igual no aparece siempre. El código PIN lo tiene que activar cada usuario. O sea, depende del usuario y no del conductor. Pero el punto es, todas esas herramientas están a disposición de cada usuario. Sobre tu punto de qué seguimiento se da, tenemos un centro de excelencia en Costa Rica, si no me equivoco hay varios, o les hemos dado información o han podido viajar y conocer cómo es todo el protocolo. Pero por cada incidente se cataloga, se da seguimiento y lo que se hace es, en el caso de ser necesario, se hace una investigación cruzada, es decir, se recopila tanto la versión del usuario como la versión del conductor. Y hay otras dos opciones más. Está la posibilidad de grabar audio y la posibilidad de grabar video. Ese grabar video y grabar audio queda encriptado, es decir, no es un video que uno graba en el momento. Uno lo puede setear en la aplicación para que empiece a grabar y el conductor también lo puede hacer. Entonces ya no es una cuestión de versiones entre uno y otro. En el momento que uno hace una denuncia, ya tenía la opción de grabar video, lo que quiere hacer es decir que quiere que ese video se desencripte, se pueda ver, y con eso se hace una investigación más acabada. Y desde ya está el portal para las fuerzas de seguridad, para que puedan pedir información sobre un caso y a los usuarios, y a los conductores, se les da la posibilidad, en un caso resuelto o en cualquier caso, que hagan que soliciten mayores datos para una denuncia policial. Siempre es eso. Bueno, ¿no puedo hablar con las otras aplicaciones que operan en Córdoba? Cabify, tienen de pronto, están en la caja de herramientas de estrategia de ustedes, ¿hablar con él o? No hay una cámara, no hay un sector que nos agrupe hoy en Argentina, la verdad. No hay un diálogo directo. Creo que podría decir que nos preocupa todo lo mismo. El cupo no es un cupo para UDA, es solo 4.000, es un cupo compartido. También hay que ver cómo se implementaría o cómo está pensado ese cupo. Si es un cupo exclusivo, es decir, que cada uno tiene que correr con sus colores, o si es realmente todos pueden estar con todos. Eso no lo hace menos grave. O sea, quedar con un cupo mayor al lado, ya sea que nosotros tenemos un cupo mayor o menor, no lo hace mejor. Lo único que hace es cristalizar la situación y que tarde o temprano empieza a degradarse, porque la situación inicial solo empeora. Y esto sí lo hemos visto en otras ciudades que tienen cupo, de vuelta, no un cupo de contracción, sino un cupo de límite. Y lo que termina pasando es que cuando se toca ese límite, empieza a caerse gente, empieza a dejar de dejar gente, pero como no salen del cupo, no entra nada más. O sea, el hecho es eliminar esa pasión. Voy al caso. No hay que modificar, no hay que pagarle que en vez de 4.000, 40.000, mejor. Voy al caso de. Un caso que lo ilustra bien es Montevideo. Montevideo, cuando estaba. Ya se había alcanzado había 4.000 conductores asiduos. La municipalidad decide hacer un estudio y cierra la inscripción de permisos. Ya existía una regulación, pero lo que dice es no va a haber nuevos permisos. Es distinto el sistema, pero los efectos de un grupo. Cierra eso, el estudio se hace, llega la pandemia después, con lo cual nunca se llega a completar, cambia toda la movilidad. Y cuando se reabre, tampoco, cuando salimos de la pandemia, tampoco se reabre. La situación hoy en Montevideo es que hay 2.000 conductores. No está el cupo de 4.000, precisamente porque un montón de gente que está hoy con ese permiso dentro de los 4.000 habilitados, lo que hace es dejar quizás una vez al año. Y yo he estado con conductores que me dicen, yo manejo una vez al mes, completo un viaje al mes, precisamente para no perder el registro. Esa persona le está costando, con su viaje al mes, que nosotros nunca se lo vamos a cerrar, le está costando a una persona que quizás quiere estar conectada 12 horas, 10 horas. Exacto, tomó el cupo entero, no tomó una parte del cupo, el cupo no se puede fraccionar. Y lo que termina pasando ahí ¿Cuánto tiempo creen que van a llegar a volver el cupo de es un cupo de 4.000 y lo que está asegurado, o sea, está saturadísimo. Por eso te digo, el cupo de Montevideo era un cupo de 4.000 cuando ya había 4.000, o sea, lo que se hizo fue frizar el registro. Resultados de Montevideo. Hoy la tarifa dinámica de Montevideo es una constante. Y la pregunta cada vez que se pueden agregar conductores, a principios de este año se agregaron 200 permisos. Todavía no están activos todo. Y la pregunta de los periodistas era, ¿va a dejar de estar activa la tarifa dinámica? La
respuesta es no, porque la demanda nunca dejó de crecer. Lo que dejó de crecer fue la cantidad de permisos. Mayores precios, mayores tiempos de espera, y lo otro es, hoy, alejado de lo que es la zona más cerca del río y Montevideo, no hay autos disponibles. Y no hay la aplicación y el mensaje es, en letras blancas, sobre una barra negra, no hay autos disponibles. ¿Dónde tienen 4.000 conductores? Quiero comparar cómo es Córdoba hoy y cómo se va a tomar antes con el 4.000. No, esa buena pregunta no sabría decir, pero... Va a ser Río Cuarto, pero pensemos una cosa, en términos de extensión, Córdoba es la ciudad más extensa del país. Sí. O sea, ya entonces, tenemos un eje muy grande, con acceso, o sea, con la adicional de que hay ciertas zonas por el río, o sea, hay puentes, o sea, no todo es accesible y eso es una traza muy particular marcada por su geografía. Entonces, no es comparable a nada más. En eso nosotros creemos que cada ciudad es única. Por su geografía, por sus costumbres, por la manera en que se mueve. Cada ciudad se mueve de una manera distinta. Y más después de la pandemia. Porque los horarios se cambiaron por la flexibilidad, por un montón de cosas. Con todo eso se puede hacer un estudio y ver cómo se está moviendo Córdoba perfectamente. Podemos ver hasta en qué horario hay más viajes. No lo tengo acá presente, pero lo puedo checar después, pero si no me equivoco es 6 de las 10 viajes que suceden en Córdoba suceden fuera del horario. Es decir, suceden fuera de lunes a viernes, 7 a 10 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. Es decir, Uber precisamente está disponible en el horario en que muchísimas personas, y acá esto lo digo como algo malo, muchos taxistas no están disponibles, porque ya completaron un horario y le sacaron todo el jugo que querían a ese turno o al vehículo como lo tienen administrado. Uno encuentra un viaje nuevo en general en zonas alejadas, en zonas de horarios donde pararse en la esquina a esperar un auto no es conveniente y no es tampoco deseable. Todo eso sucede gracias a que no hay cupos que vos tenés disponibilidad y gente que elige. O que elige lo que es el horario que puede, pero necesita generar un ingreso. ¿Y Vicente, cuántos autos registrados tienen? Te lo tendría que buscar, no lo tengo ahora. Pero digamos, ¿tienen ustedes el número de funcionando así como tienen el de Córdoba? ¿No tienen el de Vicente? No lo tengo acá, lo tendría que ver. Pero dado que no está afectado por nada puntual, es un dato que, o sea, hoy no hay usuario que no pueda conseguir una condición. ¿Y al estar tan cerca de Córdoba? No, y se funden mucho. De hecho, lo que nosotros llamamos un gris, ¿no? ¿Cómo? Digo que se puede hablar de un gris que hay, porque Vicente prácticamente. No cuando se trata de grupos y regulaciones y depende de cómo lo establezcas. Por ejemplo, la regulación de Montevideo tiene claro que no puede haber una chapa de canelones, que sería el equivalente a Villa para algunos de estos efectos, no puede estar tomando un viaje que se inicie en Montevideo. Es decir, no hay un gris. ¿Sí? El cupo no es subsanable porque algo esté cerca. Pero digo, alguien que viva cerca de Vicente puede ser. Va a poder tomar un viaje en Vicente con un conductor en Vicente, va a poder ser dejado. ¿Cuál es el problema? Primero, agregamos un usuario del Villallende a Córdoba, que también va a querer demandar un viaje más tarde para volver. Sí. Pero le sacamos un auto, porque ese auto del Villallende no está dentro del cupo de Córdoba. Entonces, seguimos agregando demanda, pero limitando la oferta. Discúlpame, pero en este caso, un conductor de Córdoba de pronto se puede registrar en Villa Allende y operar en Córdoba, si está el límite expuesto. Claro. O sea, porque, sí. No, ya sé, pero yo me anoto en Villa Allende, digo, paso con el carnet de conducir, lo saco en Medio Blaza, pero soy de Córdoba. Si no hay una regulación, puede pasar también que se registren allá y operen en otro lado. En principio no, pero si fuera así, esa no es la función de una regulación. Es que todos tengamos que encontrar un tal cual. O sea, si todos estamos buscando la excepción, quiere decir que la regla no que la gente le va a buscar a la excepción para poder trabajar. Y yo entiendo, pero sí. Precisamente, si lo que vemos es que la necesidad y el deseo de la gente seguir generando ingresos porque hoy hace falta, porque hoy es necesario,
busquemos una regulación que lo permita, buscando lo mejor que puede traer una regulación, reglas claras, acuerdo en qué es lo básico que tienen que cumplir todas las aplicaciones, pero eso tiene que estar. Pero generar una regla para que salgamos todos a buscar excepciones, ese es el sinsentido que queremos evitar. O sea, hay muchísimas regulaciones que funcionan muy bien. Y acá no es una cuestión de comparar, no es que alguien lo hace mejor que otros, es simplemente se puede buscar una mejora, precisamente porque hay datos, hay información. Si algo que las aplicaciones hemos logrado hacer es poder medir prácticamente todo. Y poder medir implica poder identificar situaciones de mejora. Eso es lo que podemos hacer hoy. No aprovechar los datos es un problema. Cuando hablamos de, por ejemplo, el cupo se actualiza por censos. No puede ser que algo se actualice cada 10 años y después de una operación masiva como es un censo. Nosotros podemos ver datos casi en tiempo real, que yo no los puedo dar porque tienen que cumplirse ciertos protocolos, pero los datos los tenemos. Bueno, les agradezco muchísimo a todos por venir, por el tiempo, por las preguntas y vamos a seguir viendo hasta que podamos tener este diálogo.